Hello, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque les voy a contar mi experiencia de los últimos 7 días haciendo un pequeño ayuno de dopamina. Digo pequeño ayuno de dopamina porque en internet podemos ver que hay unos que son muchísimo más fuertes, como los que hacen los monjes, o por ejemplo el modo monje, que es muy estricto. Yo, para esta primera vez que iba a hacer un reto durante 7 días, quise elegir cosas que fueran un poquito más sencillas, que fueran un poquito más sostenibles en el tiempo. Lo que me propuse fue comer comida real, es decir, no comer dulces, no comer comida chatarra, solamente comer comida que fuera sana, saludable. También me propuse a no scrollear en redes sociales, sin embargo no pude poner, por ejemplo, el no meterme en redes sociales por completo porque yo trabajo con redes sociales, entonces las utilicé netamente para trabajo. Además de eso, integré baños de agua fría porque lo que estoy tratando de hacer es reemplazar las fuentes de dopamina mala, por decirlo de alguna manera, que es una dopamina que se consigue de forma rápida, por fuentes de dopamina que sean más sanas y duraderas, como por ejemplo los baños de agua fría, el ejercicio, todas estas cosas que producen cierto nivel de esfuerzo y que a través de ella dan la dopamina. Antes de comenzar este reto, lo primero que hice fue investigar un poco. Realmente me di cuenta de que existe algo que se llama el eje dolor-placer, y esto es algo que funciona para regular el organismo cuando sentimos cualquiera de estas dos sensaciones. Entonces, para dar un ejemplo, algo que nos produce una sensación de placer muy grande, luego el cuerpo va a hacer que se produzca un equilibrio produciendo una especie de dolor, y es por esto que cuando estamos scrolleando demasiado en redes sociales, luego de terminar nos sentimos así como, ay, ¿por qué hice esto? Como tristes y todo eso. Sin embargo, del otro lado, ese mismo eje hace que las cosas por las que hagamos un esfuerzo o sintamos cierto dolor, luego nos produzcan una cantidad de placer que va a ser esta dopamina que se va a estar segregando, pero de forma más lenta. Entonces, de esta forma funciona este eje, es prácticamente una forma de dar equilibrio al cuerpo. Entonces nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor para incluir acciones en nuestra vida que nos ayuden a generar una dopamina de muchísima más calidad. Durante estos 7 días, la verdad es que sentí muchas más cosas de las que creí que iba a sentir. La verdad es que nunca había hecho este reto durante 7 días. Sí había hecho pequeños ayunos de dopamina de un solo día. Nunca me había animado a hacerlo durante tanto tiempo. El primer día fue donde más sentí la necesidad de estas fuentes de dopamina que estaban embargando en mi vida. También porque ese día fue bastante estresante, entonces tenía como la tendencia a tratar de tapar quizás mis emociones con estas cosas que me distraían o que me generaban un placer inmediato. Entonces sí fue como hacer el cambio de no tapar mis emociones, sino hacer cosas que me ayudaran a gestionarlas. Entonces ahí integré el journaling, integré la meditación. Entonces todas estas cosas fue como que me fueron ayudando. Sin embargo, ese día sentí muchísima necesidad y muchísima incomodidad por no poder tener eso a lo que estaba tan acostumbrada. El segundo día sentí muchísima ansiedad. También era porque estaba viviendo un momento bastante estresante, pero siento que era el hecho de estar viviendo situaciones estresantes sin el poder huir de ellas. Creo que esta es una de las cosas de las que más me di cuenta durante el ayuno de dopamina, y es que estamos acostumbrados a huir de nuestras emociones, a huir de lo incómodo. Tenemos cero tolerancia a la frustración, entonces es como que de una vez en lo que llega un momento incómodo estamos buscando de distraernos, de generar placer, y este tipo de cosas hace que baje como nuestra confianza en nosotros mismos. Eso fue otra de las cosas que me di cuenta durante el ayuno de dopamina. Yo sentí que durante este ayuno recuperé la sensación de poder controlar mis impulsos. Ya a partir del tercer día comencé a sentir muchísimo los beneficios, porque empecé a ver que me rendía más el tiempo, mi tiempo en pantalla bajó muchísimo, o sea, pasaba a veces 8 horas y media y luego se redujo a 3-4 horas al día. Otro de los beneficios fue que me empecé a sentir muy bien conmigo misma. De alguna u otra forma, el estar cambiando esas cosas que me autodestruían por hábitos mucho más saludables hicieron que me empezara a sentir más confiada, que mi autoestima mejorara, porque empecé a sentir que sí podía lograr las cosas. Y recuerdan que les dije que había tenido una semana muy difícil. Bueno, hacer el ayuno de dopamina siento que fue lo que me ayudó a no como caer en un bajón, porque sentí como muchas emociones, pasaron muchas cosas, pero sin embargo no podía hundirme
de alguna forma u otra, porque para hundirme tenía que estar todo el día acostada sin hacer nada, porque el ayuno de dopamina obviamente no me iba a permitir ni que viera series, ni que estuviera scrolleando, ni todo. Entonces siento que el hecho de no poder estar distrayéndome de mis emociones más bien me ayudó a buscar cómo afrontarlas y cómo salir adelante y buscar soluciones. Aquí vamos a otro punto muy importante, que es la capacidad de aburrirse. Creo que nos hemos olvidado de que aburrirse es súper necesario. Y es que cuando éramos niños nos aburríamos todos los días y aburrirse era lo que generaba las más grandes ideas, los juegos más divertidos. Y yo creo que eso mismo sucede cuando eres adulto. Necesitas tener tiempo de aburrirte para poder buscar cosas que te saquen de ese estado, que saquen tu creatividad, que te ayuden a reconectar de nuevo contigo. Creo que de todas las cosas que experimenté durante esta semana, con lo que más me quedo es con cómo me siento. Siento una sensación de bienestar que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Creo que es una mezcla entre que tengo unos hábitos mucho más saludables, no estoy pasando tantas horas al día en el teléfono, no estoy pasando tantas horas al día viendo a otros creadores de contenido, que realmente hay personas que tienen un contenido muy bueno, pero también hay personas o cuentas que nos pueden hacer sentir como la necesidad de compararnos, como que este tiene más que yo, este tiene menos que yo, o cosas así. Y tener la capacidad de no compararme durante una semana también me hizo sentir mejor conmigo misma, porque estaba centrada solamente en mi vida, en mis cosas, en mi trabajo, y no en ver qué era lo que estaban haciendo otras personas en internet. Obviamente a esto le tenemos que sumar que estuve comiendo muy bien, por lo que tengo muchísima más energía. Entonces creo que en todo esto, o sea, a pesar de ser un ayuno de dopamina, realmente creo que era un ayuno de dopamina que proviene del placer inmediato, pero no un ayuno de dopamina en general, porque sí estuve haciendo cosas que me generaban felicidad, pero que a su vez requieren un esfuerzo, como por ejemplo estoy pintando un cuadro, también estoy haciendo yoga, también estoy haciendo ejercicio. O sea, son cosas que luego van a generar una dopamina, pero es una dopamina que va a ser generada más dosificada y que va a tener muchísima más calidad. ¿Qué les recomiendo para hacer este ayuno de dopamina? Bueno, realmente creo que lo que tienen que hacer, el requisito del que no pueden escapar, es el de verdad tener un motivo para hacerlo. Porque si no tienen un motivo verdadero para hacerlo, entonces no va a tener demasiado sentido, porque es algo que va a requerir de disciplina, va a requerir de constancia, va a requerir de autocontrol. Entonces, si no estás verdaderamente motivado para hacerlo, posiblemente lo dejes en el primer día. Entonces, antes de hacerlo, trata de hacer una lista de tus porqués, y que tus porqués sean muchos más que los peros que te puedes conseguir luego. Lo otro que te recomendaría sería que no te expongas a situaciones que vayan a hacer que te salgas del reto. Por ejemplo, ir quizás a una fiesta o a un restaurante o a una reunión con amigos no es quizás la mejor idea durante un ayuno de dopamina, si sabes que van a tener comida chatarra o bebidas y ese tipo de cosas que te van a sacar de lo que tú te propusiste. Y para evitar estar scrolleando, te recomiendo que busques actividades que te gustan y por las que puedas sustituir una cosa por la otra. Por ejemplo, en mi caso, yo para no scrollear me puse a leer, me puse a pintar, me puse a caminar, a ir al parque. Entonces todas estas cosas eran buenas para sustituir a los otros hábitos que eran un poquito más dañinos. Entonces, bueno, comenta abajo si tienes alguna otra duda sobre el ayuno de dopamina y te la voy a estar respondiendo. Recuerda que si te gusta mi contenido te puedes suscribir. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!